Vamos a 1 Juan capítulo 5, por favor, versículo 10. 1 Juan 5, 10. Ya falta poco para terminar el libro. Y ya quiero anticiparle que apenas acabemos 1 Juan, estaremos empezando a estudiar el libro de Filipenses, lo puedes ir leyendo, porque estaremos viendo muchas cosas sobre el libro de Filipenses, entonces también lo estudiaremos todo, si Dios permite. Ahora vamos a ver el penúltimo mensaje de 1 Juan. El siguiente, con el siguiente, antepenúltimo, tenemos dos más todavía de 1 Juan, pero ahora quiero compartirte específicamente del versículo 6 hasta el versículo 11, pero vamos a leerlo, ¿cómo se llama de adelante hacia atrás, y quiero que usted con un lapicero en su mano pueda subrayar una palabra que se repite en esta porción, en este texto. 1 Juan capítulo 5, versículos 10 y 11. Antes de leerlo, quisiera que por favor recuerdes esto. Siempre va a venir un momento en el cual tú te vas a preguntar si lo que tú has creído es verdad. Siempre, a veces, en algún momento vas a hacer preguntas. No son tanto dudas sobre tu fe, sino preguntas acerca de tu fe. Preguntas del tipo: ¿será verdad? ¿Será verdad lo que he creído? ¿Estoy en el lugar correcto? Habiendo tantas iglesias, de repente, ¿no será que estoy creyendo solamente lo que enseña una? ¿No será que en realidad yo debo seguir buscando, debo seguir indagando? Yo quiero responder en esta mañana a la pregunta: ¿a quién hemos creído? Ah, sí, claro, le hemos creído a hermano Mauro, hermano Luis, cuando nos han testificado, nos han enseñado. Les creemos a ellos. Entonces son hermanos que hermanos que tienen integridad, son ejemplo, y claro, les creemos a ellos. No. Si tú estás dando esa respuesta, estás dando una respuesta equivocada. En 1 Juan 5, los textos que vamos a leer te van a recordar a quién has creído, a quién hemos creído en realidad, en quién hemos depositado nuestra confianza. Si bien es cierto, Dios tiene instrumentos, son los siervos que están sirviendo aquí en la iglesia, el hecho es de que a quien hemos creído en realidad, y vas a verlo ahora, es al Padre. A quien has creído es al Padre y al testimonio que Él ha dado acerca del Hijo. A quien has creído es al Espíritu Santo, quien te ha convencido de pecado y de juicio. Que lo que tú has creído son las Escrituras. Entonces, cuando alguien te diga: no, seguramente te han lavado el cerebro. No, he lavado mi corazón por la sangre de Cristo. No, te han lavado el cerebro. Por supuesto, lo he purgado con la palabra de Dios. Esa es tu respuesta. Y sí, nuestro cerebro necesita ser lavado, porque por mucho tiempo se le ha pegado suciedad, se le ha pegado pensamientos equivocados. Y es a través de la obra de Dios, a través de su Espíritu, por medio de la palabra de Dios, que nosotros ahora hemos entendido, hemos aprendido, se nos ha iluminado el entendimiento. Eso es lo que ha pasado. La Biblia nos describe sin Cristo como cegados. La Biblia nos describe sin Cristo como personas en oscuridad, en tinieblas. La Biblia nos describe sin Cristo como personas en ignorancia. Nadie quiere recibir este apelativo, este adjetivo de ignorante, pero éramos ignorantes de los temas espirituales. Desconocíamos en realidad sobre la persona de Dios, la obra de Dios, la obra de Cristo. Desconocíamos muchas cosas sobre el pecado, sus consecuencias, el juicio venidero. Entonces, lo que ha pasado es que hemos entendido la Biblia gracias al Espíritu Santo. Y hemos puesto nuestra fe en Cristo, porque quien ha enviado al Hijo es el Padre. Entonces, a fin de cuentas, ¿sabes a quién has creído? Has creído al Padre. ¿Sabes a quién has creído? ¿En quién te ha convencido? Ha sido el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el testimonio que tú has recibido? El de las Escrituras, el de la palabra de Dios. Por esa razón, entonces, tú puedes decir: no, yo sé que he creído la verdad porque he recibido el mensaje del Padre. He creído lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre ha indicado, ha señalado acerca del Hijo, de Jesucristo. De eso va a hablar Juan. Por eso, cuando alguien empieza a bombardear tu fe, a atacar tu fe, a cuestionar tu fe, y a decir cosas como: no, ¿a quién habrás creído? ¿Te has dejado engañar? O sea, un ratito, 1 Juan 5, 10 al 11, déjame explicarte, si te da oportunidad, dile cuál es el testimonio que has aceptado, a quién has creído. Y en 1 Juan 5, 10, un lapicero en tu mano, por favor, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene subraya por favor, testimonio, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído, otra vez subraya, en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira el versículo 11. Y este es el testimonio, subrayalo de nuevo por favor, testimonio, 3 veces en 2 versículos. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio entonces? ¿Cuál es el testimonio? Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de, entonces, dar un informe. Cuando hablamos de testimonio, viene a nuestra mente de inmediato un juicio. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de invitar a alguien, entonces, a dar un informe, a hablar acerca de algo que ha visto, que ha escuchado, si ha estado o no presente. Cada vez que, por ejemplo, esta semana estaban en las noticias hablando sobre los peligros, y ya sabemos sobre esto, sobre todo aquí en Arequipa, de estar expuestos a este sol, al sol de nuestra ciudad, en nuestra ciudad, estar expuesto al sol. Entonces, invitan a un experto, una experta a hablar, y dice, vamos a invitar a hablar a la dermatóloga fulana de tal. Porque cuando alguien empieza a hablar sobre algo, nosotros de inmediato decimos, pero ¿quién lo dice? Pues, porque si invitan a hablar entonces a un futbolista sobre los riesgos de cáncer de piel y cómo uno puede obtenerlo, entonces uno de inmediato cuestiona, pero creo que no es su especialidad, dices tú. Ahora que está en pleno mundial, tú escuchas a personas hablar sobre fútbol y hay muchos comentaristas, entonces, y siempre dice, ¿quién está comentando? Es un exfutbolista, un exentrenador, y empieza a hablar, no sabe de qué habla. ¿Por qué? Es su especialidad. Siempre hablamos acerca de esas cosas. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién está hablando? Date cuenta que sobre temas espirituales, todos piensan que tienen derecho a hablar. Sobre temas, nadie dejaría, por ejemplo, hablar en cuanto a deporte, si empiezan a invitar, vamos a invitar a Gastón Acurio a que nos comparta, entonces, ¿qué piensa sobre el fútbol? Mira, ¿cómo habla Gastón Acurio? Pues él que hable de la cocina, que hable sobre un restaurante, que hable sobre los platos del Perú, esa es su especialidad. Tú inmediato cuestionarías sus opiniones de repente sobre el tema. Es lo mismo, empieza a hablar sobre de repente el cáncer de piel y vamos a invitar entonces a un mecánico electricista que nos hable sobre el cáncer de piel y los riesgos, pero no es su especialidad. Pero en cambio, cuando quieren hablar de Dios, el cielo, el infierno, el pecado, todos pueden opinar, todos son expertos, todos son eruditos en la materia. Un ratito, no es así. Cuando hablamos sobre temas espirituales, ¿quién tiene la última palabra? La tiene el Padre, la tiene Dios. ¿Quién tiene la última palabra? La palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de temas espirituales sobre la salvación, lo que nosotros decimos es, ¿quién dice? Hay gente que dice, yo pienso que me salvo por obras, pero ¿de dónde tú lo sacas? No, yo pienso así, no, yo creo así. Esa no es respuesta. Entonces, en realidad, quien debe responder esta, o cómo debemos buscar una respuesta, es ¿quién dice? Que hable el experto, que hable Dios. ¿Y qué dice Dios? Entonces está hablando Juan acerca de Dios y puede hablar. Es uno de los 12 apóstoles, Juan el apóstol que escribió esta carta, reclinó su cabeza en el pecho de Cristo, él oyó a Cristo, él enseña lo que oyó de Cristo. Y entonces él dice, el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso. Dice, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No sé si tú recuerdas cuando Jesús se bautizó, y así dio inicio a su ministerio terrenal, tenía como 30 años, dice el libro de Lucas. Entonces, él se bautiza, Juan el Bautista lo bautiza, y él nos muestra, por si acaso, que el bautismo es obediencia. Él te dio ejemplo, y tú y yo debemos seguir sus pisadas. Cuando nos bautizamos, después de haber creído, no nos salva, porque nos salva a Cristo, no le salva el bautismo, pero es obediencia, es decir, públicamente yo soy cristiano, he puesto mi fe en Cristo, y quiero que todos lo sepan. Entonces el bautismo es obediencia, así que si tú quieres obedecer en este aspecto, puedes hablar con hermano Mauro y tener un día especial para tú dar este paso después de creer. Ese es el orden en la Biblia, Jesús lo hizo. Pero cuando él se bautizó, hubo una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dio testimonio, y oyeron esa voz los que estaban allí. Algunos pensaban más adelante, no, en realidad era la voz de Dios hablando. Pero Dios dio testimonio desde el cielo cuando se bautizó. No te olvides, bautismo, agua, no te olvides. Más adelante, Jesús se transfiguró. Jesús entonces reflejó su gloria, y 3 de los 12 apóstoles lo vieron, Pedro, Jacobo y Juan, y quedaron deslumbrados entonces por la luz de sus vestidos resplandecientes. Y otra vez hubo una voz del cielo que decía, ese es mi Hijo amado,
a él oí. Entonces el Padre nuevamente habló. En Juan 12 encontramos que nuevamente hubo una voz del cielo que dijo entonces que había glorificado a su Hijo y lo glorificará aún. Entonces, por lo menos en 3 ocasiones hubo una voz del cielo, nos relata la Biblia, en la cual el Padre entonces estaba ratificando que era el Hijo a quien Él lo había enviado y que era Él el que iba a dar la salvación, que a Él debían oír, que Él es el que obtiene la total complacencia del Padre y por lo tanto Él puede morir, Él puede pagar nuestros pecados porque el Padre está totalmente complacido en Él. Escucha esto, Jesús no lo dijo de Dios desde el cielo, no lo dijo de nadie más, no lo dijo ni de José ni de María, no lo dijo de ninguno de los apóstoles, solo lo dijo de Jesús. Dijo, en Él tengo complacencia. Por lo tanto, Él puede morir por sus pecados porque Él es perfecto, sin tacha, sin pecado. Entonces luego dice, a Él oí. ¿Y qué dice Él? Que Él nos da vida eterna y perdón de pecados. Entonces, podemos concluir con esto, que si tú rechazas al Hijo, estás rechazando la voz del Padre que desde el cielo dijo, Él. Cuando tú preguntas, ¿quién salva, Padre? Dice, Él. Entonces cuando Él ya ha dado testimonio, Él ya ha hablado, Él no cambia, y si tú rechazas al Hijo, lo que está diciendo Juan, estás rechazando al Padre que lo envió y al Padre que dio testimonio, al Padre, Dios el Padre que dio testimonio sobre tu Hijo. ¿Te das cuenta que está en juego? Las personas que dicen, yo puedo estar bien con Dios, todos los caminos llevan a Dios. Ah, no, Jesús es uno, pero todos los caminos llevan a Dios. Dios dice, si tú no te acercas por medio del Hijo, yo no te puedo recibir. Porque yo te recibo si tú te acercas a mí por medio del Hijo. Yo ya di testimonio, yo ya te dije. Y si tú rechazas al Hijo, me está rechazando a mí. Jesús dijo entonces también en Juan capítulo 10, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si tú rechazas al Hijo, automáticamente está rechazando al Padre. Entonces, ¿es el Hijo o nadie más? Porque de nadie más Dios dio esa voz desde el cielo diciendo, Jesús. Por eso luego dice el 11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado, está en tiempo pasado. Pero esta vida está en ¿quién? Esta vida está en los 10 mandamientos. Esta vida está entonces en ser religioso, en no comer esto o aquello, en ser devoto de fulano o de fulana. No, léelo bien. Esta vida está en su Hijo, está en el Hijo, está en Jesucristo. Entonces, hay mucho en juego. Si tú todavía piensas que te puedes salvar por medio de otra forma, otro camino, o hay gente así, automáticamente está rechazando al Hijo. No está al Padre. No está bien con el Padre el que no busca al Hijo, el que no cree en el Hijo. Entonces, no está bien. Por eso, cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos hablando de hablar de Cristo. Cuando hablamos de predicar las buenas nuevas, hablamos de compartir tu fe, estamos hablando de hablar de Cristo, estamos hablando de hablar del nombre de Cristo. Por eso, cuando usted habla con las personas, usted empiece diciéndoles entonces cuál es su relación con Cristo. Han puesto su fe en Cristo. Si empiezan a hablarte sobre cualquier otra cosa menos de Cristo, entonces no son de Cristo, porque el que ha confiado en el Hijo tiene vida eterna. Dice, este es el testimonio. Entonces, si nosotros dijéramos, vamos a llevar a Dios al banquillo, hay un título interesante. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Dios en el banquillo, y es interesante. Vamos a sentar acá a Dios y dinos la verdad. ¿Quién salva? Ya te dije, es el Hijo. Danos tu testimonio. Entonces, y dinos la verdad. ¿Cómo podemos llegar a tu presencia? Dice, ya te dije, es el Hijo el que te salva. Es Jesucristo. Ya te di testimonio. Y si no crees eso, ¿qué más puedo hacer? Ya te hablé. Ya te lo mencioné. Y lo escribieron los apóstoles que estuvieron con el Hijo, que es mi Hijo, el único que puede darte vida eterna. La vida eterna está en su Hijo. Debes memorizar 1 Juan 5:11. Para cualquier persona que te diga, yo me salvo por, y menciona otra cosa, y el espacio no lo llena por Cristo, menciónale 1 Juan 5:11. Esta vida está en su Hijo. No hay otra forma, no hay otro camino. No, todos los caminos llevan a Dios. No, mentira, no es verdad. Sabiduría popular no significa verdad. Entonces, en realidad, tal vez te llevan todos los caminos a Roma, tal vez puedes llegar al Misti por acá o por detrás, pero no puedes llegar a Dios como tú quieres, cuando tú deseas, con quien tú deseas. No. Solo por Cristo. Él es el Hijo unigénito, el único, Hijo único, y también el único que te puede dar salvación. Mira, por favor, avanza por favor, Deuteronomio 19:15. Ya antes, ya lo había dicho, desde el tiempo de Moisés,
que no se podía aceptar el testimonio de una sola persona. Por ejemplo, si alguien acusado, decía, aquí Humberto, por ejemplo, de repente Humberto está portando mal, Humberto no está haciendo lo que debe, él asiste fielmente a la iglesia los domingos, usted sabe, y de repente alguien lo acusa a Humberto, y empieza a decir de Humberto que Humberto no se porta bien, Humberto no paga sus cuentas. ¿Quién dice? Y de repente una persona habla. En los tiempos bíblicos decía, no puede ser dar la acusación de una sola persona, tienen que haber, dice, 2 o 3 testigos. Lo mismo es en cuanto a Cristo. Cristo salva, solo tenemos el testimonio del Padre, no, tenemos el testimonio del Hijo, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio de la palabra de Dios, las Escrituras. Hay más de un testigo. Entonces es lo mismo que Cristo te salva. Es el testimonio de varias personas, los apóstoles que vieron y escucharon a Jesús. Entonces era una forma de cuidar el testimonio, de cuidar si alguien acusaba a una persona falsamente. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra cualquier delito, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, partiendo de esto, mira 1 Juan 5:6. Hace un momento dice que el Padre dio testimonio del Hijo. Ahora dice, el Espíritu dio testimonio también del Hijo. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa agua y sangre? Que fue lo que preguntó usted, hermano. Agua, ya te dije, es el bautismo. Cuando Jesús se bautizó, el agua del bautismo, ¿recuerdas? Se oyó una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado. Sangre se refiere a la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, como a las 9 de la mañana, Él murió, entregó el Espíritu como a las 3 de la tarde, desde el mediodía, desde las 12 hasta las 3, dice la Biblia que el sol se oscureció. Se oscureció la luz del día, donde el sol alumbraba más, todo estaba oscuro. Cuando Jesús entregó su Espíritu, hubo un terremoto. La Biblia dice que también se rasgó el velo del templo. ¿Por qué ocurrieron esas cosas? Es Dios dando testimonio. Dios diciéndote, esa muerte no es común y corriente, esa muerte no es una más. Antes de Jesús, muchas personas fueron crucificadas, y después de Jesús también. Cuando Jesús fue crucificado, murió entre 2 ladrones, entre 2 malhechores. Entonces, pero la muerte de Jesús es diferente, es excepcional, tiene otro propósito totalmente diferente, es darte perdón de pecados y vida eterna. ¿Y cómo sabemos? ¿Y el terremoto? ¿Y el velo rasgado? ¿Y los cuerpos que se levantaron? ¿Qué? ¿Eso no significa nada para ti? Entonces lo que está diciendo, Jesucristo vino mediante agua y sangre. O sea, su testimonio se dio al inicio de su ministerio, cuando murió en la cruz, agua y sangre. Mira, y el Espíritu es el que da testimonio. Otra vez subraya, por favor, testimonio. Versículo 6. ¿Qué palabras se repiten? Primera de Juan 5, del 6 hasta el 11 aproximadamente. ¿Qué palabra? Testimonio, 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 testimonio. Subraya. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿a quién hemos creído? Dice, he creído el testimonio, el informe que me ha dado el Padre. Ahora, he creído el testimonio que me ha dado ¿quién? El Espíritu Santo. Es un testimonio interno, es un testimonio que se reafirma por medio de la palabra de Dios. Por eso, cuando a veces gente confunde y empieza a decir, no, cuando escuchamos a fulano entendemos, cuando escuchamos a fulano entendemos más todavía. No, es el Espíritu Santo que está dando testimonio a tu corazón por medio de su palabra, y está usando solamente a siervos suyos, nada más. Es el Espíritu Santo el que da testimonio. ¿Puedes escucharlo? Cada vez que lees la Biblia, ¿sabes qué está pasando? ¿Sabes quién está hablando en tu corazón? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Es el Espíritu Santo. Por eso la gente cuando peca, lo menos que quiere es leer la Biblia. No quiere. ¿Por qué? Porque siente como un golpe en el pecho, como un codazo en la costilla, siente como una aguja en la espalda, y dice, y por eso no quiero leer la Biblia. La gente no quiere leerla porque sabe que la Biblia se va a estrellar muchas veces con su estilo de vida, va a estrellarse contra su forma de pensar. ¿Sabes quién está chocando? ¿Sabes quién está en realidad hablándote? Es el Espíritu Santo. Por eso, cada vez que tú en la mañana te levantas, lee tu Biblia. ¿Para qué? Quiero escuchar al Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces no vas a escuchar, deja de estar buscando esa voz audible, porque ya lo hizo una vez y suficiente. Deja de estar buscando esa voz desde el cielo que diga, Fran, Señor, Fran, sí, dime, Señor. Dice, corre a la iglesia, Fran. Claro, Señor. ¿Cómo no, Señor? Sí, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque escuchó una voz. No, lees, vas a Hebreos 10:25 y dice, no dejando de congregarnos, el Espíritu Santo te está hablando. Amén.
Ya está hablando del Espíritu Santo. Por eso, cuando has leído la Biblia y dices, Cristo salva, ¿quién está dándote testimonio? Es el Espíritu. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿a quién hemos creído? Hemos creído el testimonio del Padre. Cuando habló desde el cielo, hemos creído el testimonio del Espíritu, cuando nos habla por medio de su palabra. Ese es el testimonio que hemos aceptado. A ellos les he creído. Si tú dices, no, tú les has creído entonces a los hermanitos. No, yo no he creído a ellos. Yo creo el testimonio que Dios los ha usado, que es otra cosa. Son de repente un bisturí, pero el médico celestial es Dios. Él es el que ha hecho una cirugía a mi corazón. Es Dios el que la ha hecho. Entonces, eso debe ayudarte a eliminar dudas o preguntas sobre tu fe. No es que dudas de tu fe, sino que estás haciendo preguntas acerca de tu fe y dices, ¿a quién he creído en realidad? Lee 1 Juan 5 y di, he creído al Padre, he creído al Espíritu, a ellos he creído. Y ellos no mienten, dice, el Espíritu es la verdad. Mira por favor 1 Juan 5, 7 y 8. Otra vez, 3 son los que dan testimonio, subraya otra vez testimonio. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Ya, hay gente que dice ese versículo no está en la Biblia, en copias antiguas, ahí no va a estar. La Trinidad está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, está en todo lugar. Pero lo que quiero que veas es testimonio. Ahora mira el versículo 8. 3 son los que dan, otra vez subrayalo, otra vez, ¿qué palabra? 3 son los que dan, ¿qué? Otra vez subrayalo. ¿Te das cuenta qué palabra se repite? ¿Qué palabra se repite? Testimonio. Cuando alguien te pregunte, ¿a quién has creído? He creído al Padre y he creído al Espíritu. Lo que dice sobre el Hijo, que el Hijo salva. Yo les he creído a ellos. Entonces, en una ocasión, hicimos un evento para universitarios hace varios años con un hermano que es matemático. Él es australiano, nacionalizado americano, muy viejito, él vive ahora en Chiclayo. Entonces, él enseñó la católica, enseñó en los estados, ahora está teniendo un ministerio de creacionismo en el norte del país. Hicimos un evento para universitarios aquí en la universidad y alquilamos el auditorio y ahí estaba él enseñando, contestando preguntas. Y entonces uno de los jóvenes había invitado a varios de sus amigos. Entonces, y al final de la reunión le preguntaba yo al chico, ¿y qué tal? ¿Qué dijeron tus amigos? Uno de mis amigos dijo, yo le creo a Dios, pero no les creo a ellos. Decía, a los hermanos que habían expuesto, al hermano que había expuesto, que había hablado. O sea, le creo a Dios, pero no a ellos. Entonces, un ratito. Entonces, de inmediato surge una pregunta. Lo que él está diciendo es, yo no voy a aceptar lo que él dice. No, un ratito. Hay una forma de saber si lo que alguien dice es verdad, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Si alguien te dice, tú te puedes salvar, pero de otra forma, no necesariamente por Cristo, entonces ese testimonio no es de Dios. Entonces, en realidad, tú estás rechazando a Dios y tú rechazas al Hijo. En realidad, cuando tú testificas, si alguien te rechaza, si hablas solo de Cristo, nadie te está rechazando a ti. ¿A quién está rechazando en realidad? Al Padre que envió a su Hijo. ¿Puedes verlo? Por eso testifica con confianza, hermano. Amén. Háblale a alguien de la salvación. Cristo salva. ¿Has pecado? ¿No has pecado? ¿Qué va a pasar ahora que has pecado? ¿Tienes consecuencias aquí? ¿Tienes consecuencias allá? Entonces, ¿quieres obtener el perdón? Es Cristo el que te salva. Que la persona acepte que ha pecado y luego llévale a Cristo. Si no acepta que ha pecado, es inútil. No, quiere ir a Cristo, no necesita a Cristo. Pero le hablas y le testificas. Hazlo con confianza. No es que me va a rechazar. Inténtalo, alguien va a aceptar. No debes desanimarte, debes persistir. Hazlo con otro, hazlo con otro. Pero cuando alguien rechaza, no nos rechaza a nosotros, rechaza al Padre que envió al Hijo. ¿Puedes verlo? Entonces, el testimonio de quién has creído, el del Padre, el del Espíritu Santo, ellos dan testimonio en el cielo y aquí en la tierra su Espíritu, que está hablando al corazón de las personas cuando tú estás testificando, que está hablando a la mente de las personas cuando tú estás enseñándole la Biblia, es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, Pablo está predicando en Filipos, está enseñando, y dice la Biblia algo interesante. El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabes quién abre corazones? Es el Señor, amén. Es Dios el que abre corazones. Si tú has creído y tienes mucha gratitud hacia personas que te han enseñado, te han testificado, ya, sí, Dios los usó, pero ¿sabes quién abrió tu duro corazón que estaba bajo 7 llaves, estaba con candados de los antiguos? ¿Sabes quién abrió tu corazón? Fue el Señor, amén. Es el Espíritu Santo el que abrió tu corazón. Entonces cuando alguien diga, ¿a quién has creído? Al Padre. ¿A quién has creído? Al Espíritu Santo. Él abrió mi corazón, Él me dio entendimiento. Ahí está, dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y qué significa el agua y la sangre? Otra vez, a ver, dime tú, ¿qué significa agua y sangre? ¿A qué se refiere agua? ¿Qué momento en la vida de Jesús? Su bautismo, la voz del cielo. ¿Y sangre? ¿A qué se refiere? Su muerte en la cruz, porque no fue una muerte
común y corriente, no fue una más en realidad, y Dios lo indicó. Mira por favor Juan 15, 26. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, otra vez subrayalo en Juan 15, 26. Él dará testimonio. Escucha eso. Él dará testimonio. Está hablando del Espíritu Santo. Mira el 15, 27. Y vosotros daréis, subrayalo, testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién más dio testimonio? Los apóstoles, porque estuvieron con Jesús. Entonces cuando alguien te dice, ¿a quién has creído? He creído al Padre, he creído al Espíritu Santo, he creído el mensaje de los apóstoles, que estuvieron con Jesús, lo vieron. Hoy no hay apóstoles, un requisito era haber estado con Jesús, y no hay alguien que esté tan viejito. Entonces no hay apóstoles hoy día. Y son un grupo único, y ellos me dieron testimonio. ¿Dónde está ese testimonio? En el Nuevo Testamento. Básicamente, hemos creído también a los apóstoles, a los que estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, vivieron con Jesús. Son los que vieron, ellos dieron testimonio. Hemos creído a ellos, a Pedro, a Juan, son los que han escrito varias cartas. Pablo ha escrito varios libros, 13 cartas. El apóstol Pablo, a quien Cristo se le mostró. ¿Sabes a quién hemos creído? Cuando alguien te haga esa pregunta, he creído al Padre, he creído al Espíritu Santo, he creído a los apóstoles, he creído el Nuevo Testamento, he creído la palabra de Dios. Eso es. Entonces, ¿a quién hemos creído? Esa es la pregunta que quiero que tú contestes en esta mañana. Que tú tengas esa certeza. Yo estoy en Cristo. Por eso, hermano, por ejemplo, los líderes en tu iglesia entran y salen. Somos finitos, no de fino, porque de fino no tenemos nada. ¿Ven? Está hablando de limitada, vida limitada. Tenemos entonces, no somos duracel, somos de corta duración. Líderes entran y líderes salen. El hermano Guillermo estuvo desde el año 88 en Hunter hasta el año 2005 y salió, y tal vez él decía, voy a morir acá. No, él ya está trabajando en los estados. El hermano Guillermo Garden, que va a venir para el aniversario esta semana, como te mencioné. Pero ¿por qué? Porque líderes entran y salen. Pero ¿sabes a quién has creído? El testimonio del Padre, del Espíritu, y por eso tú sigues. Amén. Porque si nuestra fe estuviera basada en personas, se muere esa persona y ya no hay grupo, ya no hay movimiento, ya no hay religión, se acabó. Hubo un grupo hace algunos años, hay uno, ¿saben? Los israelitas, murió su líder, esperaban que al tercer día resucite, no resucitó. Y estaban esperando entonces que algo pase, y no pasó nada. Entonces, al final, perdió la fuerza quizás que tenía antes, pero puedes ver el punto, nosotros no seguimos con una persona. Mahoma también murió, sus restos están en una ciudad, pero Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, nuestro líder, nuestra cabeza está viva y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ser cristiano es lo mejor que podemos hacer, es la mejor decisión que has tomado, hermano, sin duda alguna, porque has decidido el destino de tu alma y has decidido la calidad de tu vida aquí en la tierra. Así que, ¿a quién has creído? Al Padre. ¿A quién has creído? Al Espíritu. ¿A quién has creído? A los apóstoles, la Biblia, el Nuevo Testamento. Eso es lo que he creído. No, te has dejado convencer por el hermano Mauro, por el hermano Luis, te has dejado convencer. No, son instrumentos, pero yo he creído a la voz del Espíritu. Él me habla a través de su palabra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Has creído? Vamos a orar, por favor.